Muy bien, creo que ya estamos en vivo. Vamos a hacer la típica prueba para ver si nos escuchamos. Sí, si nos escuchamos. Tenemos un par de segundos de delay, ¿vale? Entonces, vamos a estar por aquí respondiendo algunas preguntas a lo largo de esta transmisión, pero si tarda un poquito en reflejarse la pregunta o el mensaje, igual ahí nos disculpan, ¿sí? Vamos a tratar de estar atendiendo dudas. Bienvenidos a este evento, este Loop Live, donde vamos a estar platicando un poco sobre qué hace un backend developer. Para aquellos que es la primera vez que sintonizan un evento de nosotros, vamos a estar platicando igual un poquito de qué es lo que hacemos, ¿vale? Este evento va a quedar grabado completamente en Facebook y bueno, lo van a poder consultar cuando quiera que ustedes gusten. Por aquí estamos streameando con una plataforma, estamos probando que se llama StreamYard, ¿sí? Entonces no somos muy expertos en usar esta plataforma y estamos trabajando únicamente con un monitor. Entonces por ahí van a ver en algún punto que salimos todos en la pantalla infinita, ¿sale? Pero de ahí en fuera vamos a estar editando este video más adelante y bueno, el objetivo de esta transmisión es pasárnosla bien, platicar un poquito con algunos backend developers acerca de qué es lo que ellos hacen, ¿vale? Y bueno, para aquellos que es la primera vez que nos sintonizan, pues ahorita vamos a empezar a platicar sobre lo que hacemos, ¿sale? No olviden compartir lo que es el evento, compartan en los grupos, compartan en su muro, con sus amigos, porque es un evento que está hecho con mucho cariño para todos ustedes, la comunidad de programadores de toda Latinoamérica, y que estoy seguro que a más de uno le va a servir este conocimiento, ¿sale? Entonces, si les parece, maestros, estamos por acá. Aquí van a ver todo lo que tenemos montado de este lado, ¿sí? Entonces voy a quitar el banner. A ver, vamos a quitar ese banner porque pues vamos a dar inicio de una, ¿sale? Muy bien. Y vamos a poner la presentación por acá. Listo. Entonces, como les decía, el evento va de platicar un poco sobre qué es lo que hace un backend developer. Preparamos una agenda especial para todos ustedes que consta de lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña presentación. Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Vamos a presentar un poquito sobre el proyecto, que es LoopGK. Unos 5 minutitos vamos a platicar sobre qué es lo que hacemos, ¿vale? Vamos a hablar igual sobre qué es backend, ¿sí? Para poder, pues, entender qué es lo que hace un desarrollador backend, ¿sí? Es importante también platicar sobre cuáles son las diferencias entre un backend developer o un frontend developer o en sí entre las áreas, ¿sí? La diferencia entre el área de backend y el área de frontend. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la teoría de lo que tiene que hacer un backend developer para al finalizar charlar con algunos backend developers. También por aquí nos acompaña un project manager donde vamos a platicar en conjunto, ¿sí? Así de chill, amigos, qué es lo que en sí hacemos y cómo es un día en la vida de nosotros, ¿sí? Entonces, pues si les parece bien, vamos a iniciar de una vez, ¿sí? Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Ever Rubio, actualmente radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero soy de Tabasco, aquí en el país de México, ¿vale? Soy programador, soy emprendedor, soy ciudadano de Internet, soy biodegradable, soy un ser humano y también hace un tiempo, en 2020, fundé lo que es LoopGK, este proyecto del cual, pues aprovechando el espacio a continuación les voy a hablar. Y recientemente tuve la oportunidad de cofundar una startup más llamada Hopmine, que está transformando la logística, la cadena de suministros del sector construcción. Por ahí dejé el QR con enlace a mi Linktree para aquellos que les interese platicar, conectar. Sí, por ahí está mi contacto directo, mi LinkedIn, redes, todo, ¿no? Igual estoy muy interesado en poder conocer a más desarrolladores, entonces si por ahí hay algún tema en el que podamos platicar, pues por ahí me puedes contactar y nos vamos conociendo, ¿sí? Otro punto, otra cosa, algo que más me interesa es sobre todo conocer muchas ideas y mucho emprendimiento, ¿sí? Yo soy alguien que está apasionado por el emprendimiento, entonces si alguno de ustedes que está viendo esto en vivo tiene alguna idea relacionada al sector tecnológico, al sector de emprendimiento, ¿sí? Y por ahí le gustaría obtener feedback de alguien que ya ha estado trabajando a lo largo de todo ese tiempo en la industria de la tecnología, pues igual me pongo a su disposición para poder platicar
y rebotar ideas, ¿no? También todo lo que es tema de venture capital, inversión, si estás armando una ronda de inversión, si necesitas financiamiento para tu proyecto, igual por ahí escanea el código y platicamos, ¿sale? Entonces, pues ya basta de hablar de mí, hablemos un poquito sobre el problema que nos trae aquí a estar trabajando en LoopGK Academy. El principal problema es la tasa de desempleo que hay en Latinoamérica, ¿vale? Latinoamérica tiene una gran tasa de desempleo a pesar de haber justamente mucha demanda de talento tecnológico, de talento tech. Es irónico, porque 8 de cada 10 egresados no ejercen su profesión en los primeros 2 años, ¿sí? Y el 30% de los puestos administrativos en México se encuentran ocupados por ingenieros o licenciados. Entonces, es este el gran problema que nos trae a justamente fundar LoopGK, trabajar el concepto de LoopGK Academy, porque estoy seguro que a más de uno le habrá pasado que al egresar de su carrera, justamente sale a buscar un nuevo empleo, sale a buscar un trabajo, ¿sí? Y como vemos aquí en este meme del lado derecho, suele pasar que uno va a buscar el trabajo, pero te dicen que no tienes experiencia laboral, justamente tú piensas, necesito el trabajo para obtener experiencia, y bueno, todo esto es un ciclo que se repite y que se repite. Entonces, eso es prueba, es muestra de que el sistema de incorporación de talento tech, de talento nuevo a las empresas, se encuentra totalmente roto, ¿sí? Es una realidad no solamente aquí en México, sino en prácticamente toda Latinoamérica, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos solucionar es justamente este problema, ¿sí? La solución que nosotros, con la que hemos dado y la solución que estamos proponiendo es justamente LoopGK Academy, donde por medio de programas intensivos, a los que nosotros solemos llamar bootcamps, llevamos a estudiantes de toda Latinoamérica, de cualquier rango de edad, ¿sí? Generalmente hemos tenido estudiantes de 16, 17 años hasta los 45, 50. En una generación estuvo alguien que ya ciertamente ya estaba en su jubilación, pero le interesaba saber un poco sobre el mundo tecnológico y tuvo un gran desempeño, por lo que podemos decir con toda certeza que para entrar al mundo tech nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde, ¿sí? Sin embargo, los problemas que existen en nuestra región hacen que justamente sea complicado, ¿cierto? Entonces, nosotros para solucionar esto, lo que hicimos fue crear LoopGK Academy. Tenemos un programa, del cual te voy a hablar más tarde, que justamente pues, te ayuda a encontrar un empleo por medio de un contrato de prácticas, lo que te da tu primer experiencia cercana al sector tecnológico, ¿vale? Pero ¿cuál es la magia detrás del LoopGK? Si hay tantos bootcamps, si hay tantas academias, si hay tantas formas de aprender en línea, la magia está en que hemos creado una comunidad compuesta por estudiantes implacables de toda Latinoamérica, ¿sí? Estudiantes que buscan algo más que solamente videos para ver durante el almuerzo o cursos que nunca se van a terminar, ¿cierto? Queremos estudiantes que tengan ese deseo de hacer un cambio en su vida y sobre todo de hacer un cambio en el mundo con tecnología. Si tú eres una persona que tiene ese mindset, esa mentalidad, entonces tú eres una persona que debería estudiar acá, ¿sí? En LoopGK. Pero ya te voy a hablar un poquito más del programa más adelante. Esto es únicamente para que entres en contexto de qué es lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, creamos la comunidad con estudiantes, con profesores apasionados, con startups y empresas que tienen el deseo de democratizar estas oportunidades de entrada al mundo de la tecnología, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con democratizar? Muy simple, hacerlo más accesible, ¿sí? Hacerlo más abierto, más transparente, tanto para el estudiante como para la propia empresa, ¿sí? Entonces, hemos creado una comunidad de más de 1,000 miembros. Por aquí puedes ver algunos de los que recientemente han pasado por nuestros programas y con ellos estamos dando un seguimiento. Justamente este evento es parte de ese seguimiento a que pues podamos estar en contexto de lo que hace cada uno de los desarrolladores que egresan de nuestros programas y de nuestros planes de estudio, ¿sí? Y también invitar a otros a que conozcan qué es lo que se está haciendo, ¿vale?
Entonces, hablemos ya un poquito de lo que es en sí backend, ¿sí? Hablemos un poquito de qué es el backend y esto lo iremos viendo poco a poco. Se darán cuenta que aquí en Logic nos gusta explicar las cosas mínimo de dos formas. La primera es de manera técnica y la segunda es con memes o con algo que tú puedas entender fácilmente. Anteriormente se explicaban con peras y manzanas. Lo debes explicar las cosas incluso hasta con memes para que lo puedas entender. Entonces, en el concepto tecnológico, en el contexto que engloba la tecnología, el backend pues abarca todo lo que es la lógica de negocio de un desarrollo, ¿sí? Todo lo que es consultas, todo lo que es estructuras de datos y pagos, cuentas de usuario, todo eso lo trabaja el backend, ¿vale? Cuando decimos backend, nos referimos a esa arquitectura interna que asegura que todos los elementos desarrollen una función correcta, ¿vale? El backend no es algo que esté visible a ojos del usuario, tampoco incluye en ningún tipo de elemento gráfico. El backend es muy abstracto y por eso la necesidad de un evento único, hablando de qué hace un backend developer, porque al inicio, cuando todavía no sabemos qué es lo que no sabemos de la industria de la tecnología, escuchamos estas palabras, ¿no? Backend developer, frontend developer, pero no queda muy claro. Entonces, aquí te dejo un concepto técnico muy sencillo, que en pocas palabras está diciendo que el backend es todo lo relacionado a lógica de negocio de un desarrollo, ¿sí? ¿Y qué es la lógica de negocio? Pues si un usuario va a tener una cuenta, la creación y el manejo de la cuenta de usuario, si un usuario va a realizar un pago, el procesamiento del pago, la factura, la generación de los recibos, todo eso es lógica de negocio al final, ¿vale? Entonces, viéndolo ya con memes, hay muchos memes que explican la diferencia de backend y frontend. Entonces, aquí tenemos un par, ¿sí? Donde vemos este mítico logo de esta productora de películas, donde sale León, y básicamente nos muestra cuál es el resultado. Del lado derecho vemos el resultado final, el resultado que todos conocemos, pero la imagen del lado izquierdo nos muestra cómo fue que se tomó, ¿sí? Esa imagen. Más allá de que si sea real o no sea real, es muy curioso saber cómo fue esta preparación de parte de todo el equipo para poder crear justamente esa toma, ¿sí? Entonces el backend es eso, esa preparación, eso que el usuario no ve, pero que es vital para que en este caso la toma se realice. En el caso de cuando se teje o se cose, no sé cómo lo conozcan en tu país, el frontend es el resultado final, lo que el usuario puede ver, lo que tú puedes palpar, el diseño bonito, ¿sí? Y el backend, por su lado, pues es todo el revoltijo de hilos, todo lo que pasó detrás, ¿no? Para poder crear esa figura. Entonces, de esa forma tan sencilla podemos explicar qué es backend, ¿sí? En este caso con memes. Backend es lo que hace que exista un desarrollo a nivel de lógica de negocio y que generalmente no se ve. Por eso, la descripción de este evento dice: acompáñanos a descubrir los secretos oscuros de lo que no se ve en la tecnología. Justamente esto no se ve, ¿sí? No es algo en lo que nosotros pensemos. Y eso es tal cual el objetivo o el fin de un backend bien desarrollado. Que las cosas funcionen sin que el usuario se dé cuenta, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es backend, ¿sí? Ahora, hablamos un poquito sobre frontend, lo mencionamos, ¿sí? Por encima. Pero, ¿qué es frontend? Frontend es toda aquella tecnología que crea una interfaz gráfica para el usuario, con el que puede interactuar el usuario. Llámese algo que corra en el navegador, algo que corra en una aplicación móvil, algo que corra en escritorio, en desktop. Eso es frontend, ¿sí? Lo bonito de la aplicación, lo que el usuario ve. Entonces, una regla básica de un buen frontend es que justamente debe ser bonito, fácil de usar, intuitivo y orientado al usuario. Así tal cual. Entonces, muy distinto a lo que es el backend. El backend, al contener la lógica de negocio, al backend no le interesa o sea, no le interesa tener botones, no le interesa tener ventanas, no le interesa tener gráficos en general, ¿sí?
El backend considera lo que se le suele llamar protocolos de intercambio de información, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre estos protocolos, pero sirven para justamente comunicar ambos elementos, tanto el backend como el frontend. Entonces, se ven cosas como códigos de estado, como request, como response, ¿sí? En pocas palabras, el frontend es lo que el usuario usa, lo que el usuario ve, y el backend es lo que le da funcionalidad a la interfaz, ¿sale? Ahora, ¿cómo se comunican? ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es la forma de cómo trabajar la integración frontend-backend? Bueno, es muy simple. El frontend se comunica con el backend enviando peticiones, ¿vale? Peticiones por medio de protocolos. Hay distintos protocolos. Uno de ellos es el HTTP, muy conocido. Cuando tú visitas un sitio HTTP, dos puntos, slash, slash, el nombre, ahorita ya existe otro que es, bueno, la variante que se le llama HTTPS, que es el mismo protocolo HTTP, pero encriptado, ¿sí? Entonces, por medio de este protocolo, la información se envía desde lo que es el frontend hacia el backend. En este caso es bidireccional. Tanto se puede enviar como se puede recibir, ¿sí? Entonces, la información fluye en ambas vías. Es importante saber dos conceptos, clientes y API, ¿vale? Veamos el primero, el de los clientes. Los clientes, en pocas palabras, son aplicaciones que se desarrollan con tecnologías frontend, ¿vale? Llámese una interfaz de usuario, una aplicación web, una aplicación móvil, todo eso son clientes en general. Entonces, un cliente puede ser la aplicación web en la que se está ejecutando Facebook como tal. Un cliente puede ser una aplicación móvil como WhatsApp. Y el cliente puede hacer peticiones al backend, ¿vale? Hace peticiones. Una petición es, envíame, por ejemplo, los últimos posts de la página de LoopGK. Esa es una petición. Y el backend contiene la lógica de negocio, contiene la conexión a los datos, la conexión a la base de datos, y la lógica de negocio se ejecuta, se realiza la consulta, se trae la información y se envía en un formatito especial que se le llama formato JSON. Un JSON es un diccionario, si ya conoces sobre Python, ya te sonará familiar, un diccionario, pero en sí un JSON es una estructura de datos que contiene tanto claves como valores, ¿sí? Entonces, imagínate que tienes un diccionario tal cual. Entonces, una palabra puede ser flujo, ¿no? Flujo. Entonces, buscas el concepto de flujo y ves la definición. Interacción sería otra clave, ¿no? Y el valor sería, pues, la definición de la palabra interacción. Entonces, asimismo, los archivos JSON tienen una estructura definida que sirve para que tanto el frontend le envíe la información al backend como el backend también le responda, ¿sí? Entonces, esa es a grandes rasgos la principal diferencia o la forma en la que estos interactúan. Entonces, tenemos también el concepto de API, ¿sí? Que a partir de aquí necesito que todos tengamos bien claro esto. API es una interfaz de programación de aplicaciones, Application Programming Interface, que sirve para comunicar ambos lados, el lado del cliente y el lado del backend, ¿sí? Entonces, el backend puede tener la lógica de negocio, puede tener la base de datos, puede ser algo muy seguro, construido en alguna de las tecnologías de la cual vamos a hablar a continuación y que también nuestros invitados nos van a contar un poquito sobre qué tecnologías utilizan y demás. Entonces, tenemos el servidor, que se le suele llamar así, que es el que procesa toda la información, el que procesa todo lo que se va a enviar y recibir y que corre una API. Esta API o esta interfaz recibe la información, la captura, la procesa, ejecuta la lógica de negocio y envía la respuesta, ¿sí? Entonces, de esa forma es como funciona esa interacción entre backend y frontend. Hablemos un poquito sobre tecnologías de backend.
tecnologías de frontend. Empecemos, ¿qué les parece viendo, analizando esta imagen? Esta imagen me gusta mucho porque explica justamente qué es lo que pasa cuando hablamos de frontend y de backend, ¿no? El frontend engloba todo lo que es la interfaz, como dijimos, está pensado para los usuarios. Sin embargo, hay ciertas tecnologías que están pensadas únicamente para ejecutarse en el frontend. Por ejemplo, el HTML, si este lenguaje de marcado, que es básico para la web. El CSS3 para darle estilos a lo que es la página o la aplicación. El JavaScript para darle esa interacción, ¿sí? Que la página pueda tener interacciones, eventos, animaciones, etcétera. Y hace no mucho, un par de años, nació un par de tecnologías que se les suele llamar frameworks o librerías, como lo es React, como lo es Angular, que sirve para crear este tipo de aplicación. Vaya, aplicaciones para la web, que eso se engloba y se le conoce como aplicaciones frontend, tal cual, ¿vale? Entonces, del lado del backend, la parte del iceberg que no se ve, es la parte que desarrolla, como dijimos, la lógica de negocio, que tiene que ser seguro, que tiene que tener una conexión a base de datos, una estructura, esta base de datos va a tener una estructura. Entonces, está desarrollado con tecnologías muy distintas a la del frontend. Y digo muy distintas porque el fin es distinto, ¿sí? En el caso de React, en el caso de Angular, trabajamos con componentes, trabajamos con botones, con cajas de texto, con inputs. Y en el lado del backend, pues no vemos absolutamente nada de eso, ¿sí? Tenemos tecnologías como Java, como Python, como PHP, como C Sharp, como Go, que son tecnologías que se utilizan muchísimo en el backend y que si tú quieres aplicar para un puesto de backend developer, necesitas sí o sí conocer. De hecho, ahorita que platiquemos con nuestros invitados, vamos a hablar un poco sobre qué tecnologías ellos manejan y qué tecnologías te recomiendan aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué hace un backend developer? ¿Mm? Dejémoslo muy en claro, viendo que el backend developer, de acuerdo a lo que vimos que es backend, de acuerdo a lo que vimos que es frontend también, tiene la responsabilidad de plasmar la lógica que viene del negocio. Cuando hablamos del negocio, hablamos de la empresa, del cliente, de quien sea, ¿no? Entonces, esa lógica la tiene que plasmar en código, tiene que tomar en cuenta qué requerimientos tiene el frontend y el alcance que se va a tener a nivel de infraestructura. Porque no es lo mismo tener una aplicación para 100 usuarios que tener una aplicación para 1000, que tener una aplicación para 1 millón. Y si vamos subiendo, pues obviamente aumenta lo que es la demanda, ¿sí? La demanda de recursos y ya entramos ahí en un tema de arquitectura y escalabilidad. Conceptos que ahorita mismo platicando acá con el equipo, pues vamos a poder llegar a conocer, ¿cierto? Entonces, en la práctica, el trabajo del backend es muchas veces crear APIs, ¿sí? Muchas veces. O sea, crear estas interfaces para conectar a lógica de negocio y comunicarse con el front. Ese es el principal trabajo que tiene un backend developer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es únicamente crear una API de tareas y listo, ¿sí? Involucra muchas cosas, involucra conocer de arquitectura, involucra conocer de seguridad, de estabilidad, ¿sí? Que no se vaya a caer el backend, que no se vaya a caer el servidor, todo eso, ¿cierto? Y también se hace pensando en lo que les comentaba, la escalabilidad. No es lo mismo tener una aplicación para una cantidad de usuarios determinada y que cuando crezca esta demanda, pues la aplicación se caiga, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que hace un backend en la teoría, ¿sí? En la práctica, en la práctica, ¿qué les parece si conocemos un poco sobre la vida de un backend developer? ¿Sí? Entonces, invitamos a algunos cracks en el desarrollo backend que han pasado por el proceso de estudiar acá en UGK, de también aprender sobre la marcha de otras tecnologías, y los invitamos para platicar un poco sobre qué es lo que hacen y qué se necesita para ser un backend developer. Asimismo, invitamos por acá a un project manager para que nos cuente cómo es el trabajo en conjunto con los desarrolladores, ¿vale?
Entonces, esta sesión va a estar muy interesante porque vamos a platicar con ellos. Por acá están en la línea también y los voy a empezar a unir por acá en la llamada, ¿sale? Entonces, denme un segundito, producción. Vamos a ir por acá. Y por mientras, si alguien tiene alguna duda o pregunta, la pueden ir planteando en los comentarios, ¿sale? Y pues la vamos resolviendo, si les parece, ¿sí? Entonces voy a poner una cuenta atrás para que nos vayamos preparando todos de este lado, ¿sí? Y en 30 segundos regresamos y ya nos enlazamos a platicar. No olviden compartir lo que es el evento, compartir el en vivo. Muy bien, voy a ir agregando por acá al equipo si ya están listos, ¿vale? Vamos a ir revisando por acá a ver si hay algún comentario, algo que necesiten saber la comunidad. Igual lo pueden ir dejando para que nosotros vayamos respondiendo estas dudas, ¿vale? Vamos a agregar por acá al señor Alejandro Carvajal, Project Manager. Vamos a agregar por acá al señor Marco también, Backend Developer. Por acá nos acompaña el señor Luigi también, ¿sí? Y vamos a agregar también a Guillermo, quien suele trabajar de cerca de los backend developers, sobre todo porque Guillermo se desempeña como System Analyst. Entonces, él trabaja del lado de sistemas y bueno, ¿qué les parece si nos vamos presentando? Yo ya les presenté por aquí un poquito les conté sobre ustedes, pero me gustaría que nos fuéramos presentando uno a uno, si les parece. Si quieren, vamos en orden. Me aparece por aquí Alejandro primero, que nos cuéntenos un poquito sobre qué es lo que hace, qué empresa y bueno, no se adelante mucho a contar sobre todo sobre los backend developers. Vamos a ir uno a uno, pero de inicio nos presentamos y ya de ahí vamos hablando, si les parece. ¿Vale? Entonces me voy a mutear y te damos espacio en la cámara, Alejandro. Muy bien, hola a todos. Yo soy Alejandro Carvajal, me desempeño como Project Manager en Hotmail y trabajo muy de cerca con los desarrolladores backend y bueno, el resto se lo dejo a mis compañeros. Muy bien, adelante Marco, nos gustaría que te presentaras. Hola, estén todos muy bien. Yo soy Marco Antonio Luque, soy desarrollador backend en Synchronic. Muy bien, adelante Guillermo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Marín y me desarrollo como System Analyst en Hotmail. Gracias, Guillermo. Adelante, Luigi, preséntate para la comunidad. Bien, pues me llamo Luis Ramírez y pues actualmente me desempeño como Tech Lead en Hotmail. Ok, igual como para comentarlo, Alejandro es de México, Marco igual es de México, Guillermo es igual de México, Luigi es de Ecuador, ¿sí? Entonces, ya hace un tiempo que venimos trabajando nosotros, empezamos a trabajar por ahí un poco en lo que es el bootcamp, nos conocimos, la verdad que yo he visto una gran evolución por parte de todos los que están aquí. Igual nos faltó invitar a uno que otro, que vamos a invitar a un siguiente evento, ¿cierto? Quizás por ahí un front-end developer para que nos pueda contar más adelante su experiencia. Lo dejamos ahí sobre la mesa por si a la comunidad le interesa saber un poquito sobre ello. Pero bueno, me gustaría de una vez empezar a platicar en conjunto aquí para la comunidad un poco sobre cómo nació ese deseo en caso de los que trabajan como backend developers, de desempeñarse en esa área, o es algo a lo que llegaron por casualidad, o cómo fue ese proceso. Por ejemplo, Marco, ¿cómo fue ese proceso contigo de descubrir el backend? Gracias. Bueno, pues en mi experiencia, yo había empezado estudiando sobre frontend, como lo normal que te dicen, estudia HTML, CSS, JavaScript.
Y pues vi videos de esos cursos también, muy largos, pero no sé, no me hallaba porque llegaba un punto en el que yo hacía tal cual lo que hacía el que estaba dando el video y no me quedaba igual y me salían 1000 errores en la consola o error de sintaxis y decía, bueno, entonces estoy haciendo mal. Y no me quedaba claro en sí de que, bueno, entonces ya que yo lo termine y si me queda bien, ¿qué sigue aquí? Entonces fue que necesitaba esa guía, fue que me topé con LoopGK y gracias a LoopGK pues pude tomar ese camino de saber el porqué de las cosas y en el bootcamp, perdón, vimos con Flask y ahí tuve mi primer acercamiento al backend y pues Entonces, me a gustó ver, si mucho. como para recapitular, significa entonces que a ti te gustaba el front, ¿cierto? Te gustaba, o sea, te Sí, llamaba la atención de cierta forma. exactamente, Te porque a mí llamaba la también me atención. gustan los diseños bonitos y todo eso. Wow. Entonces, Entonces, pasaste directamente al backend. sí, Por, porque lo vi en LoopGK, el primer acercamiento que tuve, Ujú. Y te y gustó. dije, Te sí, gustó. esto es lo Ves mío visual. y Sí. Sí, y el justamente área que eso, elegí. el poder cambiar de un área a otro, yo creo que abre la mente de cierta forma, porque imagínate, pasa mucho en los videos, y yo he visto igual, durante mucho tiempo seguí esos videos, donde te muestran hacer un clon de Facebook, ¿no? Y puede ser que te haces igualito la interfaz, igualita para trabajar como si trabajaras en Facebook, pero te quedas con la interfaz y luego dices, ¿y qué? ¿Y ahora qué, no? ¿Qué sigue? ¿Cómo hago para hacer los posts? ¿Cómo hago para subir las fotos, para dar los likes? Todo eso, me imagino que a eso te refieres cuando dices que te quedabas como sin saber cuál era el siguiente paso. Exacto. Y bueno, pues conocer del backend siempre te abre la mente en ese sentido. Luigi, ¿cómo llegaste tú al tema del backend? ¿Era algo que ya habías visto? ¿Igual te pasó lo mismo que Marco? ¿O cómo fue ese acercamiento? ¿Nos escuchás, cierto, Luigi? Bueno, mi interés inicial fue irme por el lado del backend, pero pasó un tiempo en el que yo vi que había como que más entrada al mundo laboral por medio del front. Lo típico, aprender HTML, CSS, JavaScript, React, hacer ejercicios, te creas un portafolio, ¿sabes? Bajo. Tiempo después, mientras estaba en ese aprendizaje, encontré una publicación de LoopGK y pues ingresé. Y siempre, como ya indiqué, tuve mi interés en la parte del lado del back. Nada, ingresé, me desempeñé bien y pues estoy trabajando lo que me gusta. Sí, y eso que comentas, Luigi, o sea, como que está muy romantizado, creo yo, el tema del front. Yo creo que es lo que pasa, está muy romantizado, al punto de que, pues sí hay muchas oportunidades. ¿Sabes qué es lo que me gusta de que de cierta forma hayan romantizado mucho el front y menospreciado el back en el caso de las empresas o los propios clientes? ¿Sí? Los propios clientes piensan que nada más es poner en la aplicación, la interfaz, los botones y ya, ¿cierto? Entonces, el hecho de que lo hayan romantizado más el front que el back, hace que ahorita haya una gran demanda de backends, ¿sí? Yo diría que por cada interfaz que se hace se necesitan mínimo 2 backends, ¿vale? Mínimo. Entonces, eso es algo que en la práctica se ve reflejado a la hora de ver los puestos laborales. Recientemente veía un par de puestos de backend developers en LinkedIn que incluso ya ofertan más, con un salario más alto que el propio frontend. El backend le ofertan más salario
que el front. ¿Por qué? Porque hay muchos programas de formación del lado de front, más de los que hay del lado del back. El back siempre se queda un poquito rezagado. En el caso de formación en español, pues siempre está como olvidado, ¿cierto? Casi todo está en inglés, más que en la propia lengua en español. Entonces, sí hay como ese conflicto. Y ojo, no estamos diciendo que estamos en contra de los front y que odiamos a los front y que todo debería ser backend. Claro, hay que tener cierto equilibrio en la vida. Pero lo que sí les podemos decir es que aprender backend es una apuesta segura, yo creo. O sea, aprender backend es una apuesta segura. Si tú aprendes backend y lo aprendes bien y sobre todo lo pones en práctica, es que no hay lugar en el que no te vayan a querer, pues, ¿sí? Tal vez el front necesite y requiera, porque muchas veces el front requiere del proceso de UI UX que lo haga un externo, pero en el caso del backend, ¿sí? Un backend developer que tiene la capacidad de realizar las actividades de manera independiente, porque generalmente el backend eso sucede mucho, se hacen las cosas de manera independiente, pues tienen mucho más campo incluso que yo diría que un propio front, ¿sí? Porque cada cuánto se actualiza una interfaz, ¿cierto? O sea, si se actualiza seguido, pero en el tema del back es una lógica de negocio que siempre está evolucionando, que siempre está cambiando y que se tiene que dar ese mantenimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, pues dicho eso, ¿qué te parece si platicamos un poquito con Alejandro? Alejandro, ya que tú has trabajado con Marco y con Luigi, ¿cómo ha sido esta organización, ese trabajo como project manager? ¿Qué tal se comportan los backend developers? ¿Es cierto que son ególatras los backend developers? ¿O sí son accesibles? Un poquito, un poquito. Ah, ya en serio. No, son accesibles, son muy buenos elementos con quienes trabajar. Sí, y ahora, ¿cómo es organizar a un equipo de trabajo de backend? Porque si hablamos de la lógica de negocio, ¿cierto? Al hablar de lógica de negocio hablamos de requerimientos, hablamos de requisitos. ¿Cuál es la forma en la que logran trabajar en conjunto un equipo de desarrollo backend, un equipo de desarrollo frontend, el negocio y cuál es el papel que juegas tú en esa actividad, en ese círculo? Bueno, pues básicamente yo soy el villano que llega con todos y les deja más trabajo todos los días. Esa es mi función. Y también me encargo de revisar que ese trabajo esté bien realizado. En el caso de backend, que esté bien documentado. La documentación es muy importante. Y básicamente a mí me toca ver los proyectos como desde un poco más lejos a ellos, a Marco y a Luigi, por ejemplo, les toca estar bien metidos en el código, que el código esté bien optimizado, funcional, y a mí me toca verlo un poquito más de lejos. Ahora, eso que comentas me llama mucho la atención, Alejandro. Eh, el tema de ser el villano, ¿no? La interacción en un puesto laboral, en una empresa, cómo se maneja el tema de tiempos, el tema de planeación, utilizan algún framework o alguna metodología especial de trabajo en donde ustedes trabajan. Sí, básicamente, dependiendo del proyecto, se puede utilizar un framework diferente para proyectos escalables. Por ahí suena mucho Django. Igual y para prototipos se puede utilizar Flask o FastAPI. Depende del proyecto, básicamente. La metodología y las herramientas dependen del proyecto. Depende del proyecto. Ok, entonces ya ahí me robaste una pregunta, porque yo le iba a preguntar justamente a Luigi y Marco qué tecnología suelen utilizar en su día a día. Pero antes de esa pregunta, por aquí hay algo en lo que creo que Guillermo entra mucho a relucir. Guillermo, tú que trabajas en conjunto con Marco, con Luigi, ¿cuál es tu labor a la hora de organizar estos proyectos, a la hora de trabajar con el equipo de backend? En pocas palabras, ¿cuál es la chamba que tiene que hacer un System Analyst
para que se pueda complementar con los backend developers? Bueno, en sí lo que tienen que hacer es que ellos, a la hora que suban, por ejemplo, hagan un deploy, lo hagan adecuadamente. Pues yo también a veces tengo que hacerlo. Cuando ellos, por ejemplo, tienen mucha tarea y pues eso, más que nada, estar como que coordinados más en ese aspecto, porque puede que tiren en producción y no se queden como que el cliente de, ay, güey, ¿y ahora qué? ¿Sí? Ya la rompí, no es que nada de eso. Entonces, ahí comentas un concepto, deploy, traducido al español es despliegue. Entonces, el backend, en este caso, se encarga de preparar el entorno o el proyecto, y tú en tu caso te encargas de apoyarlos a desplegar, ¿cierto? Lo que entiendo. ¿Así es? Sí, es correcto. Ok, muy bien. Entonces, hablando un poquito sobre despliegues y sobre tecnologías, en este caso, Marco, ¿qué tecnologías tú como backend developer te ha tocado aprender? Así que tú digas, esto sí o sí se tiene que aprender porque si no, no saco la chamba, ¿no? Así, una tecnología que sea básica en tu día a día. Tecnología, lenguaje, lo que sea, ¿no? Bueno, pues a mí me tocó aprender el framework Django. ¿Ese de qué lenguaje es? Python. Es de Python. Es de Python, sí. Con ese me apoyo para armar las APIs. Ujú. También, pues, ahí puedo también realizar lo que vienen siendo las diferentes rutas, los nombres que se le van a dar, hacer las configuraciones del proyecto en sí como tal. Ujú. Todo, Toda todo la, eso me toda la tocó. configuración del backend Así es, para crear esas APIs, esas interfaces, ¿no? correcto. Luigi, ¿qué tecnología dirías tú que de todas, si tuvieras que quedarte con una de las que usas a tu día a día, tú digas, es que esta es, no hay otra, es esencial? Imagínate que todas las otras tecnologías se olvidan, pero tienes que escoger solamente una que no la tengas que aprender de nuevo. ¿Cuál sería? Creo que hay cierto delay, ¿cierto? Hasta ahí ya te escucho. Ujú. Creo que se te cortó. Yo creo, pero yo sí te escucho. Te escucho. A ver ahí, cuéntanos. Pues tecnología como tal, pues, Ujú. un montón, pero sí, yo diría forma en la que, pues, cómo se puede organizar cada aplicación, yo diría que Django. Django, tal cual. Django y Entonces, bien ujú, Django REST. Django REST, ok. Entonces, ya por lo que han comentado Marco y Luigi, Django es esencial en los desarrollos backend. Y bueno, para quienes nunca han escuchado estos conceptos, ¿qué es Django? Django es un framework. Si es la primera vez que escuchan esa palabra, un framework viene a ser como un conjunto de utilerías, de componentes que ya se desarrollaron y que se pueden reutilizar fácilmente. Entonces, crear un proyecto con un framework siempre va a ser más fácil y más rápido que crearlo desde cero, ¿cierto? Aunque eso no quita que solamente sea correr, crear aplicación de Django, enter, ¿no? Ya se crea el backend. No, hay mucho más trabajo, hay un trabajo de, como decía Marco, un ruteo de infraestructura, los modelos, igual muy importante todo el tema de modelos y demás. Ahora, Marco, ¿te ha tocado tener que aprender una tecnología distinta de Django, o sea, sobre la marcha? ¿Sí? ¿Cuál ha sido esa tecnología que tú Sí, dirías, este ha sido el mayor reto que me ha tocado hasta el momento? Node.js es lo que Node.js. ando dominando en estos momentos. Ujú. Eh, por buena suerte, pues como ya había comentado, yo había llevado algo de JavaScript cuando estaba en el tema del frontend.
Entonces no me resultó tan complicado como que alguien que quiere entrar a Node.js desde cero. Ya tenía el JavaScript básico, si lo quieres poner así. Pues es lo que se me ha facilitado. Claro, claro. Luigi, ¿tú estás aprendiendo igual Node.js o alguna otra tecnología distinta ahorita, actualmente? Esa sería otra pregunta. ¿Qué tecnología estás aprendiendo actualmente, Luigi? ¿La misma, Node.js? Actualmente estoy viendo tipo Docker Docker. ¿Ese para qué es, para Luigi? containerización de aplicaciones. Ok, ahí ya entramos al tema de arquitectura. Pues funciona básicamente para, Ujú. Sí, cuéntanos. Creo que sí, se nos fue es la comúnmente utilizado para lo que es la arquitectura de microservicios. microservicios. Ok, muy bien. ¿Sí se me oye? Ya llevamos varios conceptos, ¿cierto? Ya vimos que no solamente es Django, que también hay que aprender de Node.js, ya vimos que también hay que aprender de un poquito de microservicios. Ahora, en este caso, cuando hablamos de microservicios, nos estamos refiriendo, igual como para que la audiencia esté en contexto, microservicios es dividir las distintas capas de la lógica de negocio de una aplicación en un componente único que se comunica con los demás y que al final hacen todo este globo de información, ¿cierto? En microservicios se suelen utilizar en todos lados. De hecho, si me lo permiten, me gustaría compartirles aquí una imagen para que la audiencia también lo pueda ver. Es una imagen que a mí me encanta, ¿sí? Me encanta cómo aquí lo plantea. A ver, déjame ver si puedo compartir la pantalla. La incorporamos aquí y de este lado, ¿no? En el caso de Uber, como Uber, eso que ustedes están viendo aquí en pantalla es toda la red de nodos de microservicios que Uber tiene, ¿no? Hablando un poquito sobre backend, un microservicio no es nada más que, como les decía, tener una lógica de negocio, una capa para una acción determinada, ¿cierto? Aquí entramos un poquito al tema de arquitectura y como para no dejar el asunto así en el limbo, hay dos formas primordiales de cómo crear arquitectura. La monolítica, que contiene toda la lógica de negocio, la capa de acceso de datos, la interfaz, todo en un solo componente, ¿sí? Que anteriormente era como se construían aplicaciones. De hecho, Django es un framework que funciona de manera monolítica, Django normal, ¿sí? O sea, Django tú puedes crear una aplicación donde va a ser la lógica, donde va a ser la capa y la interfaz, todo en uno solo, aunque la interfaz se construye con tecnologías frontend, HTML, CSS y JavaScript, pero esa lógica empresarial, la capa de acceso a datos, es la misma en Django, ¿no? Entonces, Django también sirve para crear microservicios. Entonces, cada microservicio, a diferencia de una arquitectura monolítica, cada microservicio tiene una base de datos, ¿sí? Entonces, la interfaz se comunica a distintos microservicios que pueden ser distintas APIs y cada microservicio consume una base de datos única, digo, una base de datos distinta. Esa es como la diferencia entre monolítico y microservicio. Entonces, bueno, viene a colación por lo que justamente comentaba Luigi, de que está aprendiendo de la parte de Docker. Por aquí hay una preguntita, la vamos a mostrar por acá. Nos pregunta nuestro amigo Halo Guzmán. Halo Guzmán. El Master Chief. El Master Chief Guzmán nos pregunta algo así como una API de APIs. Sí, lo podríamos ver así. Lo que pasa es que con el microservicio cae todo en un embudo, en algo que se le suele llamar reverse proxy, ¿sí? Entonces, todo cae en este proxy, en este reverse proxy, que es el encargado justamente de redirigir, de rutear hacia qué API va a caer la información, ¿sí? Entonces, también se le suele llamar como API Gateway o como proxy inverso. Cualquiera de los dos conceptos se suele utilizar mucho, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos a un cliente
consumiendo una puerta de enlace, o sea, una API Gateway, que a su vez redirige a cada uno de los servicios que están dentro. Entonces, cada uno de estos se podría decir una API, ¿sí? Y cada uno de ellos se llega a ellos a través de esta API Gateway, ¿vale? Entonces, la API Gateway, hay muchas tecnologías para desarrollarla. De hecho, una de las más conocidas es justamente Nginx. Nginx tiene en su versión Plus, tiene una configuración especial para API Gateway. Entonces, imaginemos que tenemos un cliente, ¿no? Que te está haciendo la petición hacia API/warehouse/inventario, inventory. Entonces, en sí, al llegar a la parte de inventario, te va a disparar el servicio de inventario, la API que maneja inventario. Entonces, puede ser que esa API tenga una base de datos especial para inventario, y si te visitan entonces en la ruta API/warehouse/precio, pues se va a disparar al servicio que está manejando el precio, ¿sí? Y lo mismo para las otras APIs. Entonces, este concepto de puerta de enlace o API Gateway es muy potente para, en un solo, por ejemplo, equipo, tener a toda la carga llegando, toda la carga de las diferentes consultas llegando, y a su vez redirigirlo, ¿cierto?, a cada uno de los servicios. Y cada servicio, o sea, uno de los problemas es justamente que cada servicio se tiene que mantener por sí mismos, cada servicio tiene su mantenimiento, su seguimiento, y es ahí donde se necesita pues más de un backend developer, ¿cierto? Entonces, ese es como el concepto de que se conecta con lo que comentaba Luigi, de que está aprendiendo el tema de Docker, ¿sí? O sea, lo está terminando de masterizar el tema de Docker y las API Gateway. Muy bien. Ahora, referente a lo que es el esquema de trabajo, ¿sí? ¿Ustedes están trabajando ahorita remoto o están yendo a la oficina o cómo están trabajando? ¿Se van a un café, trabajan desde el café o desde la comodidad de la casa? En la oficina. Oficina. Ok. ¿Qué es? Para quienes están escuchando viendo esta transmisión, hay una plataforma increíble que por ahí el señor Alejandro nos recomendó hace un tiempo, que se llama, se escribe Gather, Gather, y que para lo que sirve es, se la vamos a recomendar a todos aquellos que nos están viendo. Vamos a recomendarle, a ver, esta, y aquí ya podemos ver la pantalla y la vamos a mostrar, ¿sí? Que es una plataforma para tener una oficina tipo chill. Puedes construir cualquier cosa en esa oficina, y algo muy interesante es que cuando tú te acercas a una persona, puedes justamente escucharlo y verlo. Si te alejas, ya no lo escuchas y ya no lo ves. O sea, te acercas, se prende la cámara, se prende el micrófono, ¿cierto? Y ya funciona. Entonces, ahí, para quienes gusten utilizar esa plataforma, Gather, no nos patrocinan, deberían, ¿cierto? Ya les dimos comercial gratis aquí. Pero bueno, todo lo que sea para sumar a la comunidad y al trabajo remoto, eso está muy bien, yo creo. Ahora, hablando de nuevo del tema del backend, ya se nos está acabando el tiempo por acá, pero platicamos un poquito más acerca de eso, ¿no? En el caso del backend, ¿cómo se maneja la seguridad o qué papel juega la seguridad a la hora de desarrollar APIs? ¿Sí? No sé, si gustas comentarnos, Marco, Luigi, ¿qué papel juega la seguridad? Por ahí antes, vi un meme hace un tiempo de que decía, cuando haces tu primer login, ¿cierto? Y aparece como una puertecita y del lado derecho está todo roto. Entonces puedes pasar, ¿no? Aún así. En este caso, el tema de la seguridad, no hace falta que nos cuenten cómo lo manejan ustedes a nivel de empresa, pero la seguridad, ¿qué papel juega en el desarrollo del backend? ¿Sí? A diferencia del frontend. Bueno, pues como lo veo yo es de que hay que hacer ciertas validaciones porque puede haber usuarios
malignos. Sí, exacto, maliciosos, que pueden decir o que ya conocen sobre el tema de programación y pueden querer hacer alguna que otra cosa. Perjudicial, claro. Exacto. Sí. Ahora, Entonces, por eso es les ha importante. tocado, perdón que te interrumpa, ¿les ha tocado recibir algún ataque así hasta el momento? ¿Tener que interceptarlo o algo parecido? Creo que una vez solo me tocó ver, pero como que un tipo que habían clonado la página de... Clonación, ok. Entonces eso es de front, ese es Sí. problema de front, no de nosotros. Qué bueno. No, el tema justamente de seguridad es algo que a muchos cuando iniciamos en el backend, y digo cuando iniciamos porque mi primer empleo de programador fue justamente en backend. Por ahí de tener incluso el primer código que escribí, era horrible, sí, realmente, en Flask. Igual y un día se los mostramos para criticar, cómo era la escritura de código en ese entonces, en mi caso, y ver cuál es el área de mejora. Igual y eso serviría para quienes nos están, viendo, luego en el en vivo, en la grabación, cuáles son los errores que se tienen que evitar, ¿no? Y yo creo que uno de esos errores me gustaría platicarlo por acá, tiene que ver con el tema de las consultas y el acceso a la base de datos. La información bueno, los datos, mejor dicho, es vital poder cuidarlos de manera correcta. Entonces, como anécdota, cuando yo utilizaba lo que es Flask, por ejemplo, algo que hacía era manejar las consultas en SQL así tal cual en el código, ¿sí? O sea, sin utilizar ningún ORM, con las contraseñas de acceso a la base de datos ahí puesto en el código, sin variable de entorno. Yo creo que todos iniciamos así, ¿cierto? Pero un proyecto quizás de aprendizaje o un proyecto así se pasa, pero igual ese tema de la seguridad es muy importante a la hora pues, de volverse un backend, en pocas palabras, ¿no? Ahora, Alejandro, ya que conocemos un poquito más de lo que hace Marco, de lo que hace Luigi, ¿no? Ahí te va una pregunta un poco candente. ¿Qué área crees tú que es la más complicada? ¿Backend o frontend? Yo creo que backend. Backend engloba muchísimas cosas. Para que un desarrollador sea considerado como senior en backend, tiene que aprender una cantidad absurda de tecnologías son muchas cosas las que engloba el backend. Yo considero el backend más difícil. Ok. Guillermo, tú has trabajado también el tema del backend un poco con Django, según estoy enterado. ¿Tú crees que realmente backend es más complicado que front? Sí, obviamente. Más que nada porque, bueno, también se le olvidó mencionar algo sobre Linux, comandos de Linux. En ese caso, en el área que estoy, se maneja mucho a la hora de los despliegues comandos de Linux. Y obviamente, o sea, no solamente son 10, 20 comandos, sino que son demasiados. Son varios, ¿no? Sí. Entonces, ahora, aquí comenta, y ya metiéndonos más en tema de seguridad, Guillermo comenta de Linux, ¿no? ¿Un backend developer necesita saber Linux? ¿Ustedes qué opinan? ¿O trabajar sobre alguna distro de Linux? ¿Requerido, sí o sí? Pues sí, la verdad es que sí, en muchos casos la mayoría de los despliegues se hacen sobre alguna máquina Linux. Okay. Además, pues la mayoría de los servidores ocupan Linux. Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Entonces, ahí tenemos otra tecnología que toca aprender, ¿no? Ya hablamos de Django, hablamos de microservicios, hablamos de Linux, de despliegues, de NGINX, API gateways. Entonces, estoy seguro que hay más tecnologías, Amazon Web Service, ¿cierto? Todo lo que es cloud computing para desplegar.
Ya aquí a estas alturas de la vida ya no es despliego en localhost, ¿no? Y te paso la liga del localhost para que la pruebes. Localhost 2.3000, checa mi servidor, ¿no? Está bueno como para una playera. Sí, localhost 3000, checa mi server. Entonces, sí, sobre todo muchas tecnologías, pero ¿qué dirían que hace falta? Así, si tuvieran que definir lo mínimo que se necesita para ser un backend developer, mínimo. Yo tengo más o menos una idea, pero me gustaría saber de todos, de los cuatro, a ver quiénes, desde si conocen o no han trabajado mucho con el backend, ¿qué dirían a la audiencia que es lo mínimo que se necesita saber? Lo de la lógica, ¿no? Y bueno, en ese caso, Python, con que sepas un poco de inglés, o sea, lo básico, en ese caso, las variables y todo, va en inglés, y tener una lógica de, por ejemplo, el método de try, de que va a tratar no sé qué, tal cosa, if, o sea, saber un poco. Un poco de Python, de Python e inglés. Ahora, ustedes que Alejandro, Marco, Luigi, no sé quién gusta aquí participar, pero ¿qué dirían ustedes que es lo mínimo para ser un backend developer? A ver, ¿entendieron? Pues, Pues sí, dale. lo mínimo sería un lenguaje de programación, un framework, Ok, lenguaje de pues, programación y un framework. lenguaje de Ahora, programación, algo de Yo Linux pienso sí, y que, saber bueno, HTTP. perdón, pensé que ya había acabado. tenemos que traerte a México, Luis. Tarda mucho en llegar la señal allá. Sí, ¿Sí? Ya te dije, aquí te rento un cuartito, $500, 2x2 y vámonos. ¿Mm? Sí. Como programadores en Silicon Valley, ¿sabían que los programadores en Silicon Valley tienen nada más un colchoncito tirado en el cuarto? ¿Sí? Véanse un día en la vida de un programador en Silicon Valley. ¿Sí? Sales de la oficina de... ¿Qué empresa está en Silicon Valley? Ya todas se fueron, ¿no? Ya nadie quiere pagar renta ya. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Marco, querías comentar. Luigi comentó un lenguaje de programación y un framework mínimo para ser un backend developer. Sin eso no se merecen el título de backend developer. Entonces, Marco, ¿vos qué opinas? ¿Qué hace falta? sí, sí, pero yo lo consideraría como una segunda instancia eso. Yo creo que lo importante es conocer cómo funcionan las peticiones web, o sea, el Internet como tal, de cómo funciona el DNS, por qué se le asignan nombres dinámicos a las páginas web en vez de ¿cómo se dice? Las direcciones IP como tal, que a nosotros se nos facilita poner Los tan fácil. dominios, ¿cierto? Exactamente. Dominios, todo, sí, sí. Entonces, ese yo creo que es más importante de primera, conocer el concepto de cliente, servidor y las peticiones HTTP. Ok. Entonces, pero ¿qué iría primero? ¿Qué fue primero? ¿El framework o el protocolo? El protocolo. El protocolo, ok, muy bien. Bueno, pues ahí ya tenemos un par de opiniones. Alejandro, Guillermo, bueno, ya Guillermo nos comentó. Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Será que sí es tan complicado este rollo o es pura cosa para tardar en entregar de estos chavos? Lo hacen para pantallar. Sí, Este, ¿verdad? yo creo que lo mínimo que una persona tiene que saber para ser considerado un desarrollador backend es algún lenguaje de backend, por ejemplo Python, algún framework, por ejemplo Django, Git y GitHub, y un poquito de bases de datos. Bases de datos. Fíjate que eso, aprovechando esa respuesta, aquí viene la pregunta. ¿Qué base de datos le recomendarían a ustedes, si yo llego y sabes qué, yo no sé ni una sola base de datos, una que tenga que aprender, ya llámese el sistema gestor como tal, o si relacional, no relacional, ¿cuál es la obligada, la que sí o sí? SQLite. SQLite, ok, SQLite.
Para quienes nos escuchan, SQLite es una... Yo en mi caso, primero, pues, Sí, adelante, Luigi, adelante. No te preocupes, adelante. ya, en primer caso, aprender SQL. Si quiere meterse en base de datos, pues primero aprender SQL, que es el de consultas, y luego, pues, aprender un gestor, no puede ser Postgres o MySQL. Ok, muy bien, muy bien. Marco, ¿tú qué opinas? Pues sí, es importante conocer cómo hacer se me fue la palabra. Consultas. Exacto, si las consultas para poder entender cómo funciona como tal, cómo recibir los datos, cómo tomar los datos y no tronarse la base de datos de producción. Claro, ¿no? ¿Cuántos memes hay de que ejecutó un delete sin el where, ¿cierto? Sí, ¿Les los ha pasado comandos alguna vez? SQL. ¿Sí pasa? Afortunadamente no, porque existen los benditos ORM. Entonces, Ok, ORM. ¿Qué, sí, qué, qué es un ORM? Aquí como para que estén en contexto, perdón, quienes nos escuchan. Un ORM, así explicado con peras y manzanas. ¿O para qué sirve esa madre? es como una forma de relacionar objetos del código con objetos en una base de datos. Así, muy a grandes rasgos, Ok, yo considero. entonces los datos ya no se manejan únicamente como select, asterisco, from, ¿cierto? Sino se manejan como objetos, que esos objetos tienen métodos y que con esos métodos los manipulas. Así ¿Sí? es, tal cual. Genial, muy bien. Pues ahí tenemos otra cosa que toca aprender, ORMs, ¿cierto? Ahora, ORMs hay muchos. ORMs hay muchísimos. Django tiene su propio ORM para manejar los objetos. Django utiliza SQLite, también utiliza PostgreSQL. Entonces, es una base de datos. Lo que yo recomendaría que aprendan, cualquier persona que diga que quiere aprender una base de datos, como dice Luigi, primero aprender el lenguaje, como dice Marco, es esencial para saber hacer las consultas, pero meterse mucho a manejar un ORM, yo creo que es vital, ¿no? Para poder acelerar eso. Ahora, Alejandro, coincides con nosotros o tienes alguna otra opinión o recomendación que dar en tema de bases de datos? No, yo creo que coincido con ustedes. Primero se debe aprender bases de datos relacionales y ya después cuando se dominen esas se puede pasar a las no relacionales. Ok. Ahora, dos conceptos nuevos, ¿cierto? Relacionales y no relacionales. Eh, Muy fácil. Las bases de datos tradicionales se suelen manejar o se solían manejar en tablas. A ver, ¿cómo está? Filas y columnas, ¿cierto? Entonces, las metadas columns o rows. Hasta que llegó un loco y dijo, ¿sabes qué? No ocupamos filas y columnas, ocupamos ahora documentos. Y nace MongoDB. Ocupamos ahora grafos, ocupamos ahora JSONs, estructuras y todo eso, ¿cierto? Entonces, al final hay mucha variante a la hora de hacer proyectos y eso me lleva a preguntar cómo eligen generalmente en qué tecnología hacer uno u otro desarrollo, ¿sí? Entiendo que habrá momentos en los que se les asigna o se indica, porque pues, nos ha pasado que nos indican directamente cuál es la tecnología que se tiene que utilizar, ¿cierto? Pero a la hora de también proponer cuál es la guía para saber qué tecnología usar en un desarrollo en el lado del backend, Marco, Luigi, Guillermo, Alejandro. ¿Cuál es ese proceso o qué es lo que hace que se decanten por una o por otra? Tiene mucho que ver el tiempo y el performance que se esté buscando. Ok, excelente respuesta. Entonces, significa que hay tecnologías backend con las que es más rápido desarrollar, entiendo, o sea, en cuestión de tiempo se desarrolla más rápido que con otras. Así es. Ahora, por ahí, Alejandro, Django es una de ellas. Django es una de ellas. Ahora, mucha gente dice que Python es lento.
¿ustedes realmente consideran que Python, digo, sé que están casados con Python, ¿verdad? Pero estoy seguro que a la hora de revisar y de hacer comparaciones, ¿sí les ha tocado sentir ese bajón de rendimiento de Python o es algo que ustedes dicen, nah, ni se nota? Como cuando te ves al espejo, ¿no? Y dices, gente criticona, ni estoy tan gordo, ¿cierto? Así es el mismo caso, o sea, realmente se siente el rendimiento de Python en comparación con otras. ¿O Django? Yo creo que es imperceptible. Dicen que Python es lento. Yo no lo he encontrado lento. Quién sabe con desarrollos que requieran una escalabilidad mucho mayor, pero en lo que me ha tocado trabajar a mí no. Okay. Marco, Luis, Guillermo, ¿les ha tocado ver a Python moviéndose lento alguna vez? No, yo creo que en temas de procesamiento de datos a lo mejor se puede percibir, pero eso es algo que está en el tema del procesador. Yo creo que uno ni lo percibe. Claro, tiene mucho que ver con la máquina, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces, igual y nace otra pregunta, ¿no? Es que necesito alguna máquina especial para programar, ocupo la MacBook Pro más potente, o qué se necesita realmente a nivel de requisitos para un equipo para programar en backend. ¿Es tan demandante como inteligencia artificial o análisis de datos o algo así? ¿O realmente se puede programar en un refri, en una tostadora? Una calculadora. Una calculadora, ¿cierto? Y le Python, instalas Doom. Python es como Doom, corre en todos lados, en cualquier máquina de cualquier sistema operativo, prácticamente. Qué chingón, qué chingón. Entonces, ya vimos que no hay limitantes a la hora de decir, es que mi máquina no lo corre, o es que mi máquina va a correr, pero quizás corra lento, ¿cierto? Quizás abra lento, quizás procese lento, o la salida tarde un poquito más, pero no es que no se pueda. O sea, igual y eso, como nos ha tocado recibir preguntas de parte de nuestros estudiantes, que dicen, oye, ¿y cómo le hago si yo tengo una computadora con 2 gigas de RAM y un Celeron? ¿Será que pueda yo estudiar ahí o será que pueda yo tomar el bootcamp ahí? O sea, la respuesta es sí, sí lo puedes tomar. Va a ir un poquito más lento el compilador, sobre todo, bueno, el intérprete de Python, ¿cierto? Pero de que se puede, ¿sí? Si corrieron Doom en un Nopal, no van a poder correr Python en un Celeron, ¿cierto? Entonces, pues ahí queda resuelta otra pregunta, ¿qué máquina necesito para programar? Ahora, hablando de eso, ¿qué máquina necesito para programar? Hablaban un poquito sobre Linux hace un momento, ¿cierto? Linux. ¿Cuál dirían ustedes que es porque hay muchas distribuciones de Linux, ¿cierto? Muchas distribuciones de Linux. Entonces, ¿cuál creen que sería una distro que es obligado a aprender si eres backend developer? Distribución de Linux. Ubuntu. Ubuntu. Ok. Guillermo dice Ubuntu. ¿Tú qué dices, Marco? ¿Jala cualquiera o jala Ubuntu? Yo creo que depende del desarrollador. Como dice, como ponen el ejemplo de Doom, Ujú. pudieron correr Doom en un Nopal, el desarrollador puede correr Python en cualquier lado. Claro, eso sí es cierto. O sea, y bueno, realmente sí es cierto, porque el Python es una maravilla. La gente no. Yo me siento, y al decirlo, me siento como estos que se van como el de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que te dicen, no, es que tienes que probarlo, compa, no te lo puedo contar, lo tienes que vivir. O como el que va al retiro espiritual, un saludo a todos los religiosos, nada en contra, ni somos ateos ni nada, pero pues la situación se presta para ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo así me siento. Python tienes que aprenderlo para poder entenderlo, para poder sentir esa pasión. Y es justamente algo que queremos hacer la invitación a todos los que nos están viendo por acá, que se den la oportunidad de aprender un lenguaje de programación, que se den la oportunidad de aprender Python o el lenguaje que quieran realmente. Aquí ya les dimos un par de recomendaciones, qué cosas son necesarias aprender
para ser un backend developer, hablamos un poquito sobre Django, hablamos un poquito sobre que se necesita aprender un framework. Bueno, primero aprendes el lenguaje, luego el framework. Por ahí también Marco comentaba, primero aprendes las bases, la tecnología, y luego aprendes ya a fondo el framework como tal. Entonces, hay muchas formas, muchas maneras de cómo aprender, ¿cierto? Lo que sí es cierto, o lo que sí es real es, no estoy diciendo que lo demás no sea, pero algo que es vital, considero, es poner en práctica. Poner en práctica, siempre. Por aquí nuestro querido Ramsés, que no alcanzó a llegar al en vivo por acá, pero que le enviamos un fuerte abrazo, un saludo, nos comenta: Python es amor, es una ternura, el mejor lenguaje para comenzar a programar, ¿cierto? Muy, muy cierto. Entonces, cuéntenos igual por aquí en el chat si alguno de ustedes ya sabe algún lenguaje de programación, o si va a iniciar a aprender uno, con qué lenguaje de programación inició. Y yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo ahorita, si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Coincidimos todos en que iniciamos con Python, ¿cierto? ¿O alguno inició con algún otro lenguaje de programación? ¿O todos con Python? Sí, yo inicié con Python, a donde aprendí ¿cómo se dice? Las sintaxis de cómo se declaraban variables y todo eso, las bases. Sí. Ya después me brinqué a JavaScript, dejé a Python abandonado y después lo retomé y Sí, uno siempre vuelve a donde fue feliz. exacto. Sí. Sí, sí. Casi te quemo. El tiempo fue Sí, sí, sí. Sí, adelante, Luis. yo en el tiempo que pues, estuve en la universidad vi lo que era C y Java antes de Python. Sí, 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 Java. Sí, ese justamente fue uno de mis casos. Yo vi C cuando estuve en lo que aquí en México le conocemos como la prepa, la preparatoria. Entonces me acuerdo que teníamos unas clases donde veíamos C. Ahí fue, y me gustaría contar esa experiencia como para que quede aquí. Ahí fue el primer momento en el que yo moneticé la programación, ¿sí? Y desde ya una disculpa porque pues esto no es algo que se tenga que hacer, pero pues yo le hacía las tareas a los compañeros de los programas en C, proyectos finales, que en sí era la calculadora, ¿cierto? Proyectos finales que me tocaba hacer a mí y que yo decía, bueno, pues estás en una situación de urgencia, lo ocupas para allá, yo te puedo apoyar, pero pues te lo vendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tengo un recuerdo ahí de una vez haberme llevado como 600, 700 pesos en total, de todos los que les pasé la copia de ese proyecto, ¿sí? Ya que estamos hablando, sinceramente, sí, yo lo hice. Y la verdad es que les fue muy bien. Por un 9, güey, o sea, 50 pesos no es nada, ¿cierto? Entonces, por aquí igual nuestro querido Master Chief nos comenta que él inició con lo más básico de JavaScript, ¿sí? Por aquí Alonso nos comenta que él inició con Java, aún no ha empezado a programar en Python. Java es un caso curioso, ¿cierto? Porque a pesar de que todos los años dicen que Java va a morir, que Java ya no va, que Java simplemente ya no debe que enseñarse o aprenderse, cada año vemos a Java vivir, ¿cierto? Ese es como el Chabelo de los lenguajes. Ese no, porque muera Java, te da falta para eso. Entonces, nos comenta por acá igual Alonso, ahí se aprende más, ¿cierto? ¿Cierto? Se aprende en última instancia momentos bonitos de la preparatoria, y estoy seguro que de la universidad igual muchos recuerdan un tema igual de C, universidad se aprende mucho igual de eso. Sobre todo creo que, y ya hablando de temas, vamos a meternos para finalizar este en vivo,
Bueno, antes leemos un par de comentarios por acá. Dice Juan David que su primer código fue con R en una clase de estadística. Imagino que en la universidad, ¿cierto? Entonces, ese R igual, con R pasa algo curioso que me gustaría aquí comentar. Es que R fue creado justamente como un lenguaje especial para análisis de datos, para estadística. Y con Python también se puede hacer el tema de estadística. Pero efectivamente, si quieres ser alguien que se dedique a Data Analytics o algo por el estilo, R es esencial. ¿Sí? Entonces, gracias aquí a los comentarios por compartirnos su primer lenguaje. Entonces, el primer lenguaje nunca se olvida, ¿cierto? Entonces, pues nada, me gustaría por aquí, igual, si alguien tiene alguna pregunta de quienes nos están escuchando, irlas dejando aquí en el chat y la vamos resolviendo, aprovechando que estamos por aquí todavía. Nos quedan 4 minutos de lo que tenemos programado. Y en lo que van llegando las preguntas, o si no hay ninguna pregunta, ya nada más me gustaría agradecer al señor Alejandro, Marco, Guillermo, Luigi por habernos acompañado y compartido durante todo ese tiempo su experiencia siendo backend developers, contándonos igual cómo les ha ido, dando tips, recomendaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que nos puedan acompañar, ¿vale? En un siguiente evento, ¿sí? En un siguiente evento en el que podamos, pues en conjunto ir compartiendo más acá con la comunidad, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias Alejandro, Marco, Guillermo, Luigi. Vamos despidiendo por acá. Y ya para finalizar, me gustaría empezar a dar el comercial, ¿vale? Es cierto. Vamos a comentar un poquito. Ya ustedes vieron la experiencia que tienen estos desarrolladores, las cosas que hacen, nos contaron un poco sobre su día a día. Entonces, creo que vale la pena mencionar que aquí en NoobGK tenemos un programa especializado en backend, ¿vale? Entonces, este programa se los invitamos, se los comparto por acá. Les invito a que le den un vistazo, ¿sí? Que es el programa del Bootcamp. El programa del Bootcamp inicia el 17 de septiembre, ¿vale? Todavía tenemos algunas becas disponibles, entonces pueden entrar a loopgk.com/bootcamp, ir hasta la parte de la sección de la beca y completar el formulario. Nosotros vamos a publicar resultados el día 12 de septiembre, ¿vale? El bootcamp inicia el día 17. Entonces, este es un programa completamente vivo, se puede llevar remoto. Tenemos programadas algunas sesiones en algunas ciudades de México, donde vamos a estar por ahí, pues compartiendo con quienes puedan asistir, con quienes no, lo pueden llevar completamente a distancia. Y está enfocado en que tú te conviertas en un desarrollador Python, ¿sí? Un desarrollador de backend especializado en Django. Ya vimos por aquí que Django se utiliza mucho, que es un estándar en la industria, que si tú aprendes Django tienes empleo sí o sí, que hacen falta aprender otras cosas, pero en el bootcamp no es lo único que vas a ver, ¿vale? Vas a ver otros temas como lo es ciencia de la computación, como es la base de los protocolos HTTP, el intercambio de información, todo eso lo vas a estar viendo ahí en ese programa. Entonces puedes entrar a loopgk.com/bootcamp, consultarlo, ahí también viene lo que es el temario, para que lo revises, ¿sí? Ya dimos algunas noticias de las becas, aquellos que se registraron fechas al inicio de que salió el registro. Por ahí creamos igual un grupo en WhatsApp con algunas personas, los que ya están inscritos. Estamos esperando nada más para iniciar la fecha del 17 de septiembre. Las sesiones son en vivo los fines de semana, sábados y domingos, ¿vale? De 11 a.m. a 1 p.m., 2 p.m., hora de centro de México, Ciudad de México, y en el caso de Argentina, pues inicia a la 1 p.m. y termina alrededor de las 3 p.m., ¿vale? Entonces, para hacerles esa invitación, aprovechando el espacio, quienes nos gusten acompañar. El programa tiene un costo, ¿vale? Tiene un costo de 2,500 pesos mexicanos, $125. A todos aquellos que están viendo esa transmisión, les vamos a dejar una promoción,
únicamente tienen que decir en el chat, ya sea de Messenger o ya sea de Hotspot o por correo, tómenle una capturita a este en vivo, ¿sí? A este video que están viendo aquí mismo, donde salgo yo, tómenle una captura y díganos que vienen de parte del en vivo que se realizó el día de hoy, donde vieron justamente pues qué se necesita para ser un backend developer. No hace falta que escriban todo eso, pueden simplemente poner la captura, decir vengo del en vivo y punto, y les vamos a dar y respetar el mismo precio que se mantuvo en la preventa, ¿vale? Que fue de 1,620 pesos, alrededor de 80, 81 dólares estadounidenses. Entonces, les hago de nuevo la invitación para que nos acompañen. ¿Qué incluye este programa? Al finalizar el programa, ¿vale? Al finalizar el programa, se les da el programa dura 12 semanas. Son alrededor de 3 meses en total. 3 meses donde las sesiones son los fines de semana, sábados y domingos. Entonces, cuando finalizas el programa, tienes la opción de realizar las prácticas profesionales. Estas prácticas profesionales se llevan a cabo en una de las empresas asociadas a LoveGK, ¿vale? Entonces, en estas prácticas profesionales, tú vas a poder poner todo tu conocimiento, todo lo que has aprendido en el programa, en práctica con proyectos reales para empresas que van a estar evaluando tu desempeño y que al finalizar esas 8 semanas de prácticas, ¿vale? Tú vas a poder recibir una oferta laboral final. Eso es muy importante que te lo comente. Nosotros te garantizamos esos 2 meses de prácticas, pero está en ti que puedas recibir esa oferta. Yo sé que si tú te inscribes al programa o si ya estás inscrito, vas a hacer todo lo posible, todo lo que está en ti para dar tu 200%, ¿sí? No solamente tu 100%, tu 200%. Un esfuerzo sobrehumano para que puedas llegar a llamar la atención de estas empresas, ¿vale? Muchas de las personas que estuvieron platicando acá con nosotros pasaron por el mismo proceso que tú y gracias a eso hoy obtienen un empleo en una de las empresas asociadas a LoveGK, como lo es Hopmind, Synchronic, también está UST, también está por ahí. Hemos recibido ofertas para contratar a nuestros estudiantes directamente pues desde reclutadores para Uber, ¿vale? Entonces, está esta opción, este programa que va a durar pues en total 5 meses, ¿sí? Los 5 meses donde vamos desde cero hasta experto en el lado del backend. Inicia el 17 de septiembre, hay becas disponibles. La beca puede ser de hasta el 50%, ¿sí? La patrocinan las empresas, tú necesitas poner el otro 50%, invertir en ti ese otro 50% para que veamos realmente ese compromiso que tú tienes por crecer profesionalmente. Este es un programa de LoveGK, un programa que no vas a encontrar ninguno otro que te dé todos estos beneficios que te estoy planteando a un costo tan accesible. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el negocio? ¿O dónde está el truco? Realmente lo que nosotros queremos es que tú crezcas, ¿sí? Que tú crezcas profesionalmente. Si tú creces profesionalmente, nuestra red, nuestra comunidad crece, ¿vale? Y cuando tú creces, todo a tu alrededor crece y todo se mejora, ¿sí? Si en estos momentos estás pasando por una situación complicada económicamente o algo parecido, te recomiendo que apliques para la beca. Aún así, no pierdes absolutamente nada y puede ser que la ganes, ¿vale? Entonces, sea el inicio de una nueva etapa en tu vida. Pero tienes que ya darte esa oportunidad de que si ya tienes un empleo, cambiar de carrera. De que si eres egresado y no has conseguido un empleo, empezar como practicante, ¿sí? Es parte del proceso, todos hemos estado en esa misma situación y con LoveGK te facilitamos esa incorporación al mercado laboral. Entonces, ahí está la recomendación, loopgk.com/bootcamp para que adquieras nuevas habilidades y consigas un mejor empleo. Especializado en desarrollador backend con Python de Django, inicio 17 de septiembre, becas disponibles. Si mandas la captura al chat, si te pones en contacto con nosotros, siendo que vienes de este en vivo, te respetamos el precio de preventa, que es de 1,620 pesos. Es un gran ahorro que te haces para que tú puedas entrar y no perderte ese programa. Porque este programa abre justamente hasta el próximo año de nuevo. Entonces, si no entras ahorita, estarías posponiendo tu futuro, tu éxito, 6 meses más, ¿sí? Y pues el tiempo es algo que no se recupera. Entonces, ahí te dejo la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias
a todos los que nos acompañaron en este evento. Gracias. Cualquier duda que tengan, ya saben dónde encontrarnos, ahí en la página de Facebook, facebook.com/loopgk, y también por ahí en el en vivo pueden ustedes regresar y ver el código que les dejé, el código QR, por si gustan ponerse en contacto conmigo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo en un próximo evento. Hasta luego. Chao, chao.